En este caso, tú me decías, bueno, ¿cómo identificar los regímenes? Probablemente hay dos para las personas físicas, que me voy a concentrar en estos, porque podríamos hablar el día entero nada más de las diferentes formas en que puede estar dada de alta una persona, ¿no? Pero bueno, me voy a concentrar en las personas físicas que pueden estar dadas de alta de manera independiente, ya sea que se dieron de alta por actividades empresariales o que se dieron de alta con servicios profesionales, que son los honorarios, o podrían estar también dependientes de una empresa o de una institución. O sea, son las dos, ¿no? Independiente, pues es que ellos formaron un negocio o están dando un servicio de manera personal. E independiente, hablaríamos entonces de, dependientes de las empresas, hablaríamos de salarios, asimilados a salarios, y toda la gente que está incluso en el outsourcing, que tanto se ha hablado en estos últimos meses, todos ellos están en el área que depende de una empresa, ¿no? ¿Cuál sería la manera de identificar como cuál es tu obligación? Bueno, si eres independiente, vas a tener que ir tú mismo al SAT a darte de alta y también vas a tener que ir tú mismo a presentar tus declaraciones. Y la parte que hoy nos va a ocupar muchísimo más es cuando eres dependiente de una empresa y que piensas que la empresa ya está cumpliendo con todas tus obligaciones porque a ti no te piden nada y a ti no te dan nada más que cada quincena un recibo y piensas que ya se pagaron todas tus contribuciones. Entonces, hablaríamos de estas dos. Y bueno, ya en otro mundo aparte tenemos a las personas morales, que persona moral se le llama pues a cualquier empresa, institución, con o sin fines de lucro, que ya están en otro estrato fiscal. Hasta ahí, no sé si haya, Albert, no sé si hasta ahí vamos bien, se escuchó bien. Sí, vamos bien, creo que se está escuchando bastante bien. Perfecto, muy bien. Entonces, Analicia, compártenos cuáles consideras que son de alguna manera los rubros, bueno, ahora que ya hablaste de este tema del régimen, etcétera, que en realidad esto aplica para todos y que todos nos podemos ver beneficiados de ello. ¿Qué estrategias? Bueno, vamos a compartir algunas de las estrategias, pero también creo que vale la pena mencionar la cuestión de los impuestos, contribuciones y esto que me platicabas. Creo que tienes silenciado tu micrófono. Ok, eso no sé cómo pasó, pero la base del servicio que yo fundé con Alibris Servicios, toda la base ideológica, digamos, es que no deberíamos estar pagando impuestos, sino contribuciones, ¿no? No nada más tiene que ver con cambiarle la palabra, porque realmente, bueno, yo he hecho un sondeo por muchos años que llevo prestando este servicio y la gente relaciona con cosas muy negativas el hablar de impuestos, ¿no? Una de las cosas que dicen es que es muy injusto que todos paguemos tantos impuestos, no se ve que realmente haya servicios públicos que lo justifiquen. Muchos dicen que yo no sé dónde va a ir a parar ese dinero, yo no quiero pagar. Mucha gente dice que no quiere y que no le gusta pagar impuestos, pero es solamente una cuestión ideológica de, bueno, un impuesto es algo que viene efectivamente determinado, digamos, un poco por la fuerza desde el gobierno, ¿no? Que es un estrato que sentimos superior y ajeno a nosotros. En cambio, el tema de pagar contribuciones para mí ha sido toda la diferencia con mis clientes y bueno, pues prestando mis servicios todos estos años, he visto cómo cambia la percepción cuando sencillamente te haces responsable y te haces consciente de que somos parte de un colectivo y entonces nos corresponde contribuir porque yo siempre les digo que es como si hiciéramos una fiesta y decimos que la regla es una fiesta de traje, ¿no? Entonces, a unos les va a tocar traer a lo mejor la botana y a otros los refrescos y a otros van a traer la comida y las bebidas. Y entonces de pronto todos llegáramos a la fiesta y dijéramos, pues yo no quiero contribuir porque este colectivo me parece injusto y yo no quiero participar de esta fiesta, ¿no? Entonces, bueno, sería una fiesta
bastante aburrida y bastante falta de, no habría ni comida, ni platillos, ni bebidas, ni bocadillos, ni nada, porque entonces cada uno pensaría que no debe contribuir. Si realmente queremos hacer una fiesta agradable de esta sociedad y de esta comunidad, sí tenemos que hacernos conscientes de que esto se forma de nuestras contribuciones. Pero aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Para mí contribuir también tiene que ver con hacerme responsable de pagar exactamente lo que me toca. No me gusta pagar menos impuestos y no me gusta recomendar que se paguen menos impuestos, pero tampoco me gusta que se paguen ni un peso más, ¿no? Yo creo que tenemos que ser tenemos que corresponder con la lógica de yo pago estrictamente lo que me corresponde. ¿Por qué? Porque esa es mi manera también de ser consciente, de cuidarme a mí mismo, cuidar mis finanzas, cuidar mi economía, y para eso yo tengo derechos y obligaciones, obviamente, ¿no? Yo tengo el derecho a gestionar una estrategia fiscal que me permita saber que estoy contribuyendo adecuadamente, pero que tampoco le estoy regalando dinero de más al SAT. No sé si hasta ahí esto esté claro. A mí me interesa mucho que esta parte primera quede muy, muy clara porque es de la que les voy a platicar. Y obviamente también no se trata de ir diciendo no quiero pagar impuestos, ¿no? Porque entonces también el que renuncia a sus obligaciones también renuncia a sus derechos, ¿no? No sé, Albert, si ahí podamos continuar con el material, porque justo lo que hablamos a continuación es de los derechos y las obligaciones. O sea, cuando yo estoy cumpliendo a cabalidad con mis obligaciones, entonces también puedo hacer uso de mis derechos y también puedo entonces hacer mi estrategia considerando primero cuidarme a mí, cuidar mis finanzas y entonces también estar blindada porque necesito también saber que estoy haciendo las cosas correctamente para que tampoco yo tenga el riesgo de que alguien venga y me imponga una multa o me imponga una sanción o me cobre impuestos que yo pensé que no debía, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes para poder hacer una estrategia que considere y que blinde mis derechos y mis obligaciones justo es conocer las reglas del juego. Empezaste diciendo, la gente no sabe reconocer qué régimen tiene y entonces entramos al partido de básquetbol pensando que son las reglas del fútbol, ¿no? Y entonces nos sancionan por tocar el balón con el pie y no entendemos y decimos, pero ¿por qué? Es que es injusto, es que el SAT me pone multas muy injustas y demás. Pues sí, porque estamos jugando en un terreno que no conocemos, con reglas de un juego que no conocemos, ¿no? Yo siempre les digo, primero fíjate cuál es tu cancha, cuál es mínimo primero tu portería y no vaya a ser que estés apuntando hacia el lado incorrecto, ¿no? Y que todo es autogol aquí. Entonces, para que haya una estrategia, primero el entorno de derechos y obligaciones. Como hoy vamos a hablar específicamente de lo que es la Declaración Anual de Personas Físicas y nos vamos a enfocar mucho en cómo hacer con esto una estrategia, vamos a hablar de cuáles son las personas que están obligadas o los supuestos que están obligados a presentar una declaración anual, ¿no? La que casi todos conocemos, porque es la más común, es cuando estás en salarios, pero que ganas más de 400,000 pesos en un año. Esa es una. También cuando trabajaste para dos patrones, o sea, simultáneamente o por separado. A lo mejor trabajaste 4 meses con uno y 6 meses con otro. También estás obligado. Cuando dejaste de trabajar antes del 31 de diciembre, a lo mejor trabajaste 8 meses, te retiraste antes del cierre anual y también estás obligado entonces a pagar tus impuestos. Y bueno, también cuando recibes viáticos y haces cuentas por pagos de terceros, porque acuérdate que el dinero está pasando por tu cuenta, entonces también estás obligado a informar. No quiere decir que vas a pagar impuestos sobre ese dinero, pero sí quiere decir que estás obligado a informarle al SAT. Los otros conceptos por los que estás obligado es si ganas por honorarios, si haces arrendamiento, si tienes actividades empresariales, si tienes, por ejemplo, este es muy importante, si haces la venta de algún bien, por ejemplo, una casa habitación. Me han tocado
clientes que dicen, no, pero yo no tengo ningún ingreso y resulta que la autoridad les determina porque en su cuenta bancaria pues llegó a lo mejor este año la venta de una casa y es una señora que nunca en su vida se dio de alta antes, pero vendió una casa y entonces ese acto, aunque sea esporádico, la hace obligada a presentar su declaración anual. También para todos los inversionistas que ya vi que están conectados, varios de nuestros compañeros inversionistas que estoy segura que van a caer en este tema, cuando tú percibes intereses ordinarios por sistema financiero, obviamente que tienes inversiones. Uno de los ejemplos, obviamente tienen que exceder de 100,000 pesos al año y uno de los ejemplos sería CETES. CETES te genera todos los meses una retención por ISR y te genera un monto de intereses ordinarios que no es lo que te entrega, sino genera el monto de intereses ordinarios, te hace tus retenciones y te entrega lo demás. Hay que hacer una declaración anual por ese concepto. Todos los otros ingresos, o sea, cuando la ley dice otros ingresos, está diciendo todo el mundo me tiene que declarar porque yo determino si tiene que pagar impuesto o no, pero mientras tanto tú presenta declaración. Por eso en otros ingresos, yo les pongo ahí que tengan mucho ojo personas, por ejemplo, que son responsables del hogar, que hacen el gasto familiar, pero que ese dinero está llegando a través de sus tarjetas de crédito o tienen una cuenta para eso y nunca declaran, porque piensan que eso no es un ingreso, que eso no proviene de un trabajo y claro, no proviene de una actividad empresarial, pero si estamos manejando el gasto familiar a través de cuentas bancarias, tenemos la obligación de declararlo y sobre todo de declarar de dónde vinieron esos recursos. O sea, por eso lo pongo ahí, es muy importante. Comúnmente les llamamos amas de casa o amos de casa. Acuérdense que tienen que preparar una declaración anual también ustedes y es de lo que más recurrentemente me dicen, no, yo no tengo obligaciones fiscales porque yo solamente me encargo de mi casa. Ahí tenemos una debilidad con este tipo de personas. Otra cosa que se tiene que aclarar son los préstamos. O sea, los préstamos, si yo le pidiera prestado este año a un familiar, tendría que estar declarando como un dato informativo. Reitero, no quiere decir que estamos pagando impuestos, quiere decir que estamos obligados a informar. Y aquí en préstamos, por eso les pongo las tarjetas de crédito, porque hay quienes tienen una línea de crédito de 200,000 pesos y obviamente cuando hacen sus gastos, en los gastos se ve reflejado que están teniendo más dinero del que ganan, ¿no? Más adelante vamos a hablar qué pasa cuando tengo más gastos que ingresos. Pero entonces hay que declarar líneas de tarjeta de crédito, ¿no? Y la ley se protege y se cubre y dice, cuando cualquiera de estos conceptos sumados fueran más de 500,000 pesos, también tienes que declarar, ¿no? Hasta ahí, no sé, Albert, todo fue clarísimo porque tengo miedo a seguirme y que algo no se haya entendido. Bueno, creo que particularmente para mí está siendo claro, pero creo que lo más importante es que las personas que tenemos aquí en la comunidad, que son ya bastantes personas conectadas, nos digan si les está quedando claro o sobre todo si ya empiezan a tener alguna duda en particular para que entonces empecemos a ligar las preguntas y respuestas con base en esto que estás hablando o con alguna otra cuestión que tenga que ver con esta parte de la declaración fiscal, me aplica, no me aplica, etcétera. Dice Brian Gómez, todo cool de mi parte. Muchas gracias, Brian, por aportarnos. También mencionó Lulú, que muchas gracias por la información profesional y correcta. Agradecen por acá. Dice Mario Ramos, todo claro. Perfecto, muchas gracias. Eso quiere decir que nos van siguiendo. Entonces, yo creo que podemos ir avanzando para, sobre todo, entrar en los otros temas y también seguir abriendo el foro a preguntas y respuestas. Nos lo pueden escribir por acá y yo con mucho gusto los voy leyendo. Por acá te están felicitando y todo eso. Muchas gracias. Excelente. Bueno, pues si ya hablamos de las obligaciones que ya les había platicado, que si tenemos obligaciones es porque entonces también ya generamos derechos, yo les puedo decir así en términos generales
que toda persona física tiene el derecho de hacer su declaración anual. Y yo la verdad es que lo manejo así con mis clientes. No es cumplir una obligación, sino ejercer un derecho. Hacer tu declaración es ejercer un derecho. Y ahorita te voy a platicar por qué y vamos a entrar a la parte más dinámica y más padre de esta presentación que les traje hoy. La cuestión es que durante el mes de abril todo el mundo escucha que tenemos que preparar la declaración anual, que no hubo prórroga para la declaración anual, que ahora cómo le vamos a hacer con la declaración anual, y bueno, eso cada año lo escuchamos. Pero realmente, ¿qué es lo que se hace en abril? Bueno, en abril lo que hacemos es que toda la gente que está obligada, todas las personas que están obligadas, tienen hasta el 30 de abril para presentar su declaración. Y entonces ahí es cuando entramos ¿por qué digo yo que es un derecho y por qué hay que ejercerlo y por qué hay que estar felices de que se nos permita ejercer este derecho? Cuando tú no estás obligado, pero caes en alguna de las cuestiones que hablamos, de que tienes salarios, de que eres dependiente de una empresa, por ejemplo, puedes prestar servicios honorarios, puedes ser independiente o freelance, pero prestas servicios por honorarios, entonces ya la empresa te está reteniendo. No me dejarás mentir, te retienen ISR y te retienen IVA. Si eres mensual o quincenal o semanal, ahí viene un renglón que es tu retención. Muchas personas, créanme, ni siquiera se han puesto a pensar realmente cuánto es lo que les están reteniendo. Te invito a que la próxima quincena te fijes en tu recibo y veas cuánto te están reteniendo cada quincena. Y de todas esas retenciones del año, lo que se genera es un derecho de pedirlo en devolución. O sea, es como si fueras adelantando pagos chiquitos a tu impuesto, pero que al final del año tú tienes el derecho de sentarte con el SAT y hacer cuentas y decir, a ver, SAT, yo, o sea, gané 100,000 pesos, no estoy en los obligados, pero yo quiero, es mi derecho a hacer mi declaración y que me devuelvas lo que te haya pagado de más, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que las personas, muchas me dicen, no, yo no hago nada porque al fin que lo hace la empresa lo tiene que hacer. Sí, porque es una obligación para la empresa justificar todos los sueldos que se está descontando de sus impuestos. No sé si esto sea claro. No es que la empresa no quiera o no pueda cumplir bien con la presentación de tu declaración. Lo que sucede es que esa declaración surte efectos para la empresa y de paso presentan la declaración que te correspondería presentar a ti. Pero la empresa no tiene los mecanismos, ni conoce cuáles fueron tus gastos en el año, ni sabe que, ni puede tampoco a nombre tuyo sentarse con Hacienda a hacer cuentas, ¿no? Entonces aquí es donde viene la parte más divertida. Siéntate tú durante el mes de abril, tómalo ya como cada año, este es tu derecho, de sentarte a hacer cuentas y decir, pues ahora sí me devuelves. Y ahora, ¿por qué me devuelves? Porque de la base que te dijo mi empresa que me pagó, pero tengo otros gastos que tú no sabes y que yo te voy a informar a través de mi declaración anual, ¿no? ¿Qué son estos gastos? A ver si, Albert, no sé si se pueda poner la lámina porque es mucho más fácil cuando lo ves y empiezas de veras a pensar todas las cosas que de todas maneras que podrían caer en euros. Por ejemplo, todo lo que son deducciones personales, a mí me sirve para bajar esa base de impuestos. Si yo gané 100,000, todo esto es lo que le puedo restar. Temas de salud, y aquí quiero que pongan mucha atención, se los puse así para empezar. Son los gastos que hagas para ti, los gastos que hagas para tu pareja, los gastos que hagas para tus hijos, nietos, y padres y abuelos, o sea, son ascendientes y descendientes. Así lo dice la ley, tenemos ese derecho, ¿ok? Entonces, de verdad es mucha gente la que puede entrar en esta estrategia de las deducciones. Entonces, bueno, empecemos por todo lo que pagamos de honorarios médicos, todo, ginecólogo, bueno, psicólogo, incluso ahí se los puse, si el psicólogo, en serio, estamos gastando un montón en nutriólogo, en psicólogo,
en dentista, todo eso con el hecho de que pidas tu factura, lo puedes hacer deducible para que baje esa base de impuesto. Tienes todo lo que son gastos hospitalarios, incluidas medicinas, o sea, medicamentos cuando te los dan durante el periodo de la hospitalización. Les pongo ahí, no proceden comprobantes de farmacias porque esa es una duda recurrente también, me quiero adelantar un poco, ¿no? Honorarios de enfermeras, si hubiera sido el caso de que tuvieron que cuidar al enfermo durante un periodo, también es deducible. Análisis, estudios clínicos. Les puse el Chopo no por hacer un comercial, se los puse porque en serio, o sea, sí vamos al Chopo al menos una vez al año. Bueno, la mayoría de gente que yo conozco va hasta más, pero bueno, pongamos una vez al año al Chopo si es razonable, ¿no? Compra o alquiler de aparatos para rehabilitación, prótesis, compras de lentes y aquí algo muy importante, las primas de seguros de gastos médicos. Y vuelvo a regresarte al renglón de arriba. Para ti, para tu cónyuge, para tus hijos, para tus nietos, para tus padres y para tus abuelos, ascendientes y descendientes. Esto es bien importante porque además esta es la herramienta que te ayuda a blindarte para emergencias justo como la que estamos viviendo ahorita. O sea, son las cosas que no queremos usar, pero que si no las tienes pueden darle un golpe bien severo a tus finanzas, ¿no? Bueno, aparte, si tienen dudas de eso, pues el más experto ahí es Albert, pero yo se los comento porque además es una estrategia para que te devuelvan dinero de los impuestos. Entonces, tiene las ventajas por todos lados, ¿no? El siguiente rubro que es deducible es todo el tema de educación. Y vuelvo a reiterar, educación, ascendientes, descendientes y mía, ¿sí? Como contribuyente. Entonces tenemos colegiaturas. Les puse los topes porque la verdad es que nuestras autoridades pues, no saben cuánto cuesta la colegiatura de un niño ahorita, pero, o sea, para que lo tengas en cuenta, porque esto es hacer tu estrategia. Esto es para ir pensando en tu estrategia. Tienen los límites, ¿no? Desde prepa hasta bachillerato o sus equivalentes, todo es deducible. Ok, lo que sigue sería el tema, perdón, es que tengo mi acordeón también, todo lo que tiene que ver, perdón, en colegiaturas también el transporte escolar cuando es obligatorio en tu escuela, bueno, en tu escuela o en la escuela de tus hijos. Luego tenemos el tema de gastos funerarios, que ojalá nunca necesites hacer deducible una factura por este tema, pero pues para que lo sepas, es deducible. ¿De quién? Ascendientes, descendientes, ¿sí? Ya para mí mismo pues ya no importa, pero ascendientes y descendientes. Tenemos todo lo que tiene que ver con hipotecarios, que son los intereses reales pagados en crédito hipotecario. Es un montón de dinero el que se paga por intereses en los créditos hipotecarios. En México las tasas son muy altas. En serio, aprovechen y pidan su devolución de impuestos que se derivan de esos intereses reales. Lo que sigue son donativos. Puedes hacer donativos, tiene sus reglas. Todos estos, cada uno de los rubros tiene sus letras chiquitas porque hay toda una legislación. Y acuérdense que estos son lo que en ley se conoce como estímulos fiscales. Los estímulos fiscales cambian todos los años. No lo tomen como así ya ley, que ahí decía donativos. No, hay que investigar cada año cuáles son los topes, cuáles son los límites, cuáles son las reglas, pero ahí está la opción de poder hacerlos deducibles. Luego tenemos el tema de retiro. Lo que son aportaciones a fondos o a planes de retiro que tú contratas por tu cuenta, o aportaciones voluntarias a Afores. Realmente la segunda nunca la recomendamos porque realmente el rendimiento que te da un Afore es casi nulo. Creo que más bien mucha gente está perdiendo dinero ahí en lugar de ganando, ¿no? Pero los fondos de retiro, los planes de retiro, realmente es una herramienta que tiene ventajas también por todos lados. Por una parte, el SAT está dando un estímulo fiscal a planes de retiro porque obviamente saben que las Afores ya no van a responder en una siguiente generación. Entonces, por eso lo ponen como un estímulo fiscal y te alientan a que tú contrates un plan de retiro por tu cuenta.
pero también está la otra parte de que finalmente es protección para ti a largo plazo y además es 100% deducible, o sea, también tiene ventajas por muchos lados. Yo tampoco soy la persona más citada para hablar de plan de retiro, pero bueno, yo hice mi estrategia es con Albert y seguramente él les puede ayudar si es que quieren ahondar en ese tema, porque también tiene muchas letras chiquitas, también hay que estudiarlo, o sea, todo esto es para estudiarse, solamente les quiero mencionar todo lo que hay y luego estudiar cuál es el caso particular de cada uno, cuál va a ser su estrategia, ¿no? El otro estímulo fiscal es si pagaras impuestos sobre nóminas, porque de hecho sí hay personas que están contratando servicios y que están pagando impuestos, también eso es deducible. Son los menos, pero también los hay, ¿no? Y bueno, para nada más observación con respecto a las deducciones personales es que siempre tienen que estar hechas por medio bancarizado. Voy a englobar ahí medio bancarizado, o sea, cheque, tarjeta de crédito, monederos electrónicos, transferencia electrónica, pero nunca efectivo, por favor, nunca efectivo porque eso sí es muy clara la ley, cuando algo está pagado en efectivo en automático no es deducible. La ley no nos la va a poner fácil, ¿no? O sea, si se trata de devolvernos impuestos, pues obviamente tiene muchas trabas, pero también es cierto que una vez aprendiéndolas y ya después viene todo en automático, ¿no? Una vez haciendo tu estrategia, lo demás, pues ya te lo sabes. De acuerdo. Lo que seguiría, bueno, hay una recomendación también, y es que durante el año tú vayas haciendo tu carpeta con todas tus deducciones en PDF y en XML. Es importante que cuando tú haces el gasto no te confíes que Hacienda lo va a recibir en automático o que ya en abril veré, porque en abril ya no hay nada que hacer para el año pasado. El ejercicio cierra el 31 de diciembre y no hay nada que hacer para atrás. Te recomiendo que como esto es un juego de ir juntando tus fichitas que vas a meter a tu devolución de impuestos, pues que lo vayas haciendo con anticipación y que te vayas asegurando de que está bien, de que viene con los datos, de que trae bien tu RFC, o sea, a veces cosas de esas nos tiran devoluciones de 30 a 50 mil pesos, ¿no? Aquí hay una pregunta que dice, bueno, no sé si quieras que entremos a preguntas ahí, Albert. Sí, de hecho ya hay varias personas que están escribiendo Perfecto. y una de las primeras y que también genera cierta confusión en mi experiencia es la cuestión de los gastos funerarios. Es decir, empresas, por ejemplo, como Galloso, como García López o la empresa de gastos funerarios de tu confianza, Olimpia, en fin, normalmente ellos sugieren hacer todo esto, y yo lo sugiero de la misma manera, como en previsión, ¿no? O sea, ir poco a poco haciendo los pagos, etcétera, para que tú ya tengas listo todo ese tema. Ahora, la pregunta aquí en concreto para fines de Hacienda, el SAT, la devolución anual es, ¿cuándo realmente me aplica la parte de deducciones a través de gastos funerarios? Claro, mira, tú puedes hacer la contratación de, digamos, es una póliza, bien lo dices, de prevención, pero en el momento que se usa el servicio es cuando se genera la factura. Sería, o sea, no es deducible mientras estás creando el fondo o mientras lo pagas, pero es deducible cuando lo usas. Así tal cual, cuando lo usas es cuando tienes que pedir tu factura, en este caso, tu CFDI para que sea deducible. Perfecto. Ahora, otra cosa que me parece muy relevante y que lo mencionaste tú en el tema de los créditos hipotecarios es hacer un hincapié excesivo, de verdad excesivo, exhaustivo, de que sobre todo las personas que están ahora contratando un crédito hipotecario, que tomen esto muchísimo en consideración, porque mucha gente ya no lo toma tanto en consideración y de pronto se da cuenta ya cuando llevan 7 años o 10 años pagando sus créditos. Por supuesto que les sigue aplicando el beneficio fiscal, pero ya es un beneficio fiscal más reducido porque la mayoría de los créditos hipotecarios los intereses se pagan al inicio. ¿Ok? Entonces, Exacto, nada exacto. más hacer una aclaración al respecto de Sí, eso. sí, Y totalmente. también otra cosa en la cuestión, por ejemplo, de qué es esto
Ana Alicia, preguntan por acá de los intereses reales. O sea, suena así como truculento, ¿no? O sea, pues yo pago intereses. ¿Cuáles son los reales? ¿Cuáles no son los reales? Para mí lo real es lo que sale de mi bolsillo y que nunca lo voy a ver Son de los vuelta, ¿no? imaginarios, Exacto. otros son los imaginarios. Bueno, mira, son muchos términos así muy rebuscados que tiene la ley, pero para simplificar, los intereses tienen una parte que es inflación. O sea, de hecho, un crédito hipotecario te cobran una parte que es la inflación que se va a generar durante tu crédito hipotecario, durante todo el periodo de vida del crédito. Entonces, los intereses reales serían solamente la parte que pagaste de intereses quitando la inflación. No te preocupes por calcularlo tú, porque realmente la institución que te da el crédito tiene la obligación de expedirte una constancia al año, o sea, cerrado el ejercicio el 31 de diciembre, durante enero, febrero te tienen que entregar tu constancia donde dice específicamente cuáles fueron tus intereses reales pagados, del total de intereses, cuáles son los que ya, quitando la inflación, tienes derecho a deducir. Perfecto. Según yo, ya lo mencionaste, pero creo que este tema también es muy relevante y estoy leyendo las preguntas. Les decía, voy a ir funcionando como un facilitador, entonces síganlas escribiendo. No hemos respondido varias de las preguntas, entonces me voy a ir ya con algunas. Dice Jorge, ¿saben algo de las prórrogas de la declaración anual? Según yo, ya lo contestaste y fue muy contundente, pero creo que vale la pena volverlo a mencionar. Sí, no, hasta el momento no hay prórroga para presentar declaración anual, ni lo hubo para personas morales, que acabó el 31 de marzo, ni la hay para personas físicas hasta el momento. Esa es la información que tenemos pues hasta el día de hoy. Ok, perfecto. Entonces creo que con base en lo que mencionas, sería muy válido volver a poner aquí esta información. Sí. No hay prórrogas, absolutamente, porque yo también he estado escuchando, ¿no? Que en otros países se está viendo apoyos, etcétera. Entonces, en este Sí. caso, no hay No. prórrogas. Y para las personas físicas, tu declaración máximo 30 de abril 2020. Pregunta, Sí, Ana correcto. Alicia, ¿qué pasa si no se presenta, como se menciona coloquialmente, en tiempo y forma? Mira, todas las obligaciones que están estipuladas en ley también tienen estipulada una multa. O sea, podrías enlistar obligación, multa, ¿no? Si no se presenta la declaración en tiempo y forma, podría ser sujeto de una multa. Pero si estamos hablando de una estrategia para que te devuelvan los impuestos, yo te diría que es más peligroso que ese sea el pretexto para no devolverte tus impuestos. Yo tengo una estrategia fiscal muy aburrida y es, haz todo bien para que la autoridad no tenga un solo motivo para venir a molestarte o para negarte una devolución. Entonces, creo que cuando no la hiciste en su momento, lo mejor es que la hagas hoy. O sea, está este dicho, ¿no? De el mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años, pero si ya no lo hiciste, el siguiente mejor momento es ahorita. De hecho, voy a usar este espacio para comentar este periodo que vamos a estar trabajando desde casa. Para muchos está siendo útil para echar un vistazo cómo están 5 años hacia atrás, que es el tiempo que la autoridad tiene para requerirme una obligación omitida. Sería buena idea que ahorita que vamos a tener un poco más de tiempo o que podemos gestionar un poco más de tiempo en casa, es un buen momento para echar un vistazo cómo está nuestra situación fiscal 5 años atrás. Hay medios, hay mecanismos, hay algo que se llama opinión de cumplimiento, que lo puedes bajar de la página del SAT, o simplemente tú sabes desde cuándo no haces tus declaraciones y demás. Este es un buen momento para hacerlo porque sabemos que cuando se vacían las arcas del SAT, regresan y agarran todos los pretextos que ya están estipulados en ley para hacer cobro de multas. Entonces, digo, no me gusta ni dar malas noticias, ni amenazas, ni mucho menos, pero sí considérelo, tómenlo en consideración. Este es un buen momento para hacer retroactivos estos 5 años, revisar qué debemos y ponernos al día.
Ok, perfecto. Y creo que me gusta la manera en cómo lo estás transmitiendo y te agradezco mucho nuevamente el tiempo y el espacio. Y aquí creo que algo interesante es precisamente este tema de, o sea, por ejemplo, toda la gente que anteriormente no llevaba la contabilidad en electrónico y pues que estaba la parte física, ¿qué pasa con todas esas empresas que tienen su contabilidad del año 2000, 2003 en cajas, en archivos? O sea, ¿se pueden ya deshacer de eso o qué podrías sugerir? Ahora, desde que empezó la facturación electrónica, pues si nos vamos de esta declaración que va a ser pronto hacia atrás, Ujú. ya van varios años, ¿no? Entonces, Sí, si yo tengo archivos electrónicos de hace más de 5 años, ¿podría ya literalmente desecharlos o cuál sería tu sugerencia? Porque de sí, pronto se ha escuchado que dicen, bueno, a 5, pero ya si te cae una auditoría, hasta 10. Ah, no inventes, ¿no? Tengo que guardar media vida. Y ahorita seguimos sí, leyendo con todos. Muchas gracias por los preguntas. comentarios, sus dudas y Gracias. preguntas. Gracias a ti. Sí, de hecho, mira, la regla es que los registros contables caducan, bueno, no los registros contables, las facultades de la autoridad para revisarte o para requerirte alguna información caducan en 5 años, si nunca te han requerido. Si inicia una revisión, se extiende hasta 10 años las facultades de la autoridad. O sea, la autoridad necesita estar facultada para poder pedirte información y tiene límites, sus facultades también tienen límites. El problema es que si ya inició un requerimiento, podría, pero si además en esos 10 años revisados la autoridad determina que requiere extenderlos nuevamente, podría extenderlos al inicio de operaciones. No podemos hablar de cuántos años, sino se va directamente y dice al inicio de operaciones. Entonces, si no tienes ningún requerimiento y sabes que todo va en orden, ya puedes deshacerte de registros, carpetas que tengas del año 2015. Hablaríamos del año 2015, febrero, ¿no? O sea, porque de hecho caduca mensual. Es curioso, pero bueno, pues te puedes deshacer ya de todo lo que es 2014 para atrás y mantener tus registros. Ahora todo es electrónico, no pasa nada que tengas una carpeta de eso, pero que sepas que si hoy la autoridad te pide algo del 2010, tú le puedes decir que ya no está en facultades. Esa es la única diferencia, no que no lo guardes, sino que no tienes la obligación de mostrarlo. Ok, perfecto. Ahora, cuando dices, tú le puedes decir a la autoridad que ya no tiene facultad, literalmente, o sea, la recomendación es como, cuando dices tú, es tú a través de la plataforma, tú en un escrito, tú a través de tu asesor contable fiscal, o en la práctica, ¿cómo es esto, Analicia? Y ahorita Mira, sigo con las normalmente te preguntas. hacen, gracias, te hacen llegar un escrito al que tú tienes un periodo de tiempo para responder. Entonces, bueno, sería tanto como responder, ya la autoridad ha perdido sus facultades para revisar ese periodo. Gracias, saludos. Porque no es mayor problema, solo es contestarles el escrito como tal. Pero obviamente la autoridad es muy cuidadosa de eso y generalmente no te piden cosas que ya hayan rebasado sus facultades porque saben que podrías hacer uso de este derecho. Ok, perfecto. Y lado a esto que estamos platicando, está la pregunta que dice Jorge por acá. Dice, oye, hay un problema que normalmente cuando pides una devolución y es una pregunta, te hacen una auditoría. ¿Es así o cómo lo manejan? O sea, es como, mientras yo no pida devolución, el SAT casi casi que ni me hace caso, pero ya pido devolución y entonces ahí viene esta famosa palabra técnica de la fiscalización, ¿no? O sea, como que de ahí en adelante me van a Okay. poner la lupa. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Y creo que por eso a mucha gente le da miedo este tema de solicitar la devolución, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Alicia? Mira, gracias. La verdad es que yo tengo un poquito más de 20 años trabajando en estos temas fiscales y contables y eso sí se ha vuelto un mito. O sea, muchos, incluso muchos colegas dicen, no, no pides devolución para que la autoridad no te voltee a ver y no te vaya a revisar. Y la realidad es que no es así. Hoy, realmente, por ejemplo, el año pasado, no sé cómo va a funcionar este año porque
Obviamente este año va a ser peculiar también en los tiempos, pero el año pasado en 15 días estaban depositando las devoluciones, pero a ver, ojo, cuando tú sabes que vas a presentar tu declaración y que además vas a solicitar devolución, hay que ser proactivos. Tú te adelantas y revisas que no tengas nada pendiente de años anteriores. Esa sería como la recomendación profesional, ¿no? Cuando o sea, si yo te voy a recomendar que hagas solicitud de devolución, también te voy a recomendar que hagas revisión de 5 años atrás para que no haya nada que nos estorbe en el camino a recibir tu depósito. Y la realidad, o sea, la realidad, y aquí hay muchos conectados que son mis clientes, ahí se los pueden decir. O sea, la realidad es que para los primeros días de mayo estaban recibiendo sus depósitos. Entonces, no es así siempre, pero si sabes que debes algo, mejor preséntalo. Muy inventiva. A ver, los clientes vamos a estar escribiendo, si es cierto, si nos llegó. A ver, váyanos diciendo por acá si sí es cierto o si nada más es comercial de, de análisis. Dice Amado Acevedo, pregunta, en mi portal sí estaban algunas facturas de farmacia. Había una factura que era por 1,400, pero solo se hacían deducible 500 pesos. ¿Qué nos puedes comentar de eso, Analicia? Yo podría decirte que mejor los de farmacias no los tomes en cuenta, porque quizá el concepto no, o sea, el concepto que le pusieron a la operación lo llevó a deducción personal, porque como todo el sistema está basado en código binario, el código con el que te pusieron el gasto pudo haber sido que lo clasificó como deducción personal, pero si no es un aparato, una prótesis, algún aparato de rehabilitación, si es un medicamento, yo te sugiero que eso lo saques de tu declaración porque va a ser una causa para que te nieguen la devolución, porque no es deducible. Todo lo que son medicamentos no son deducibles. Ok, perfecto. Entonces sigo leyendo preguntas y creo que me quedo con esta parte que dices, es como el ir haciendo esos rubros es no darle pretextos, creo que esa palabra fue la que me quedo, no darle pretextos al SAT para que te diga, aquí ya no. Sí, me Exacto. hubiera encantado darte tu devolución, pero como tienes este detallito que no hiciste bien, entonces ya no. Creo que me quedo mucho con eso. Muchas gracias. Exacto. Preguntan también por Gracias. acá, dice, en colegiaturas los límites son muy bajos. Sí son más altos, dice, sí son más altos los montos que pago. ¿Hay forma de justificar montos mayores y evidentemente hacerlos deducibles? Mira, lo que te voy a sugerir es que hagas como un rompecabezas. No hay manera de deducir más allá del monto que está establecido por grado, por alumno. O sea, que se escuche esto claramente. Si tienes 3 hijos, puedes deducir 3 grados primaria, sí, correcto, pero es por alumno y por año escolar, ¿no? Ahora, lo que yo sugiero es hacer siempre un rompecabezas. Todas tus deducciones, y es el paso que vamos a ver al final, todas tus deducciones se tienen que planear. Esto usado como una estrategia fiscal es maravilloso porque de verdad es como un cultivo de dinero. O sea, tú pones una semillita que es una deducción y esto empieza a germinar y crecer y en abril cosechas. Bueno, en mayo, ¿no? Cosechas. Pero ojo, ¿por qué digo que es un rompecabezas? Porque tú tienes límites que respetar. A lo mejor no puedes deducir toda la colegiatura del año, pero entre todas las colegiaturas, más todos los gastos médicos, más todos los gastos, intereses hipotecarios, más las prótesis, más los lentes, más todo eso, logras reunir la bolsa general, que es la que te va a permitir Hacienda deducir, que estamos hablando de que sin contar con las aportaciones a fondos de planes de retiro, sin contar los créditos hipotecarios, tienes un 15% de la base de tus ingresos. No quiero enrollarme mucho con términos pues muy técnicos,
Pero esto es maravilloso, porque lo que no puedes deducir con un concepto, lo puedes deducir con el otro. Solamente te dejo para tu estudio y para tu análisis de tu caso en particular. Velo, míralo como sembrar, ¿no? Como un cultivo. Si tú vas haciendo mes a mes lo que te corresponde, esa bolsita se va llenando y de alguna manera la plantita va creciendo para que esté lista para cosecharla en abril. La verdad es que nosotros en Alibri Servicios esperamos con alegría que sea el mes de abril para que nuestros clientes empiecen a recibir sus depósitos. Bueno, me voy a adelantar, pero porque nosotros hacemos una estrategia de que ese dinero que llega se vuelva algo mucho más expansivo en sus vidas. Entonces, considéralo así, analízalo en tu caso particular, cómo lo puedes hacer. Hay que conocer los detalles técnicos. Les digo, no es fácil, o sea, Hacienda no te lo va a dejar regalado, pero todo esto armado como una planeación, con una estrategia, sí se puede recuperar. Observa cuáles son tus límites, hay que ver el caso particular, cuáles son tus ingresos, cuál es la base de la que estamos partiendo. Pero todo se puede deducir, aunque sea en cachitos, ¿no? Es un juego, no se aburran con esto, es un juego. Me encanta la manera en cómo lo transmites y te apasionas de estos temas. Dice Rafael Molina, ¿en qué tiempo prescribe la petición de la recuperación de intereses hipotecarios? Saludos, Ali, y felicidades. Gracias, Rafa. 5 años sería, como es nuestra obligación presentar información durante 5 años, también generamos el derecho de hacer retroactivas nuestras correcciones que se pagó, que se solicitó con tu RFC y demás, lo puedes hacer retroactivo 5 años. Muchas gracias. Dice Lourdes, desafortunadamente lo pone entre comillas, no todos los médicos o gente que da servicios profesionales, psicólogos, etcétera, están dados de alta y por ende no dan comprobantes, ni facturas, ni recibos de honorarios, ni nada. No sé si tengas alguna sugerencia al respecto. Sí, mira, en la práctica todos los días nos encontramos con esto. Es un sector que ha estado, voy a atreverme a decir esto, sin ofender a nadie que sea de ese giro, pero es un sector que ha estado un poquito más consentido y que les han permitido no fiscalizar sus ingresos. Esa es la realidad. Por años, las actividades empresariales han sido hasta perseguidas, pero las actividades profesionales, sobre todo que tienen que ver con salud, Hacienda ha sido un poco más flexible, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda hacer a las personas que estamos haciendo estrategia para devolución de impuestos? Simplemente es un poquito guiarlos. O sea, a mí me ha tocado incluso que apoyamos a esas personas a que primero se den cuenta que tienen la obligación de expedirnos un comprobante fiscal. No es opcional. Todos estamos obligados a expedir comprobantes por los ingresos que generamos. Entonces, de verdad que hay que regresarse un poco pues a transmitirles esta idea de que se tienen que regularizar y muchos están cambiando. Afortunadamente, muchos sí están siendo más sensibles bueno, vamos a ponernos en orden todos, porque como somos una cadena, nos afectamos unos a otros cuando no cumplimos nuestras obligaciones, ¿no? El día de hoy, evadir impuestos porque no das comprobante fiscal, te hace acreedor a una multa y hasta la suspensión de tu actividad. Entonces, tampoco tiene caso que estén en riesgo cuando tienen un consultorio y reciben público en general, ¿no? También ellos están en riesgo, pero pues no lo saben. Entonces, una de las alternativas sería irlos, primero, si va a ser mi médico de cabecera, porque si va a ser eventual, pues ya no importa, ¿no? Y si es emergencia, pero si es mi médico de cabecera, ir trabajando esto poco a poco. Oye, yo voy a venir, a lo mejor este tratamiento es mensual, cada mes voy a venir, pero necesito mi comprobante, y luego, bueno, pues voy a tener que pasarte a la contadora, al contador para que te expliquen qué es lo que me tienes que dar. O sea, se vale hacer este cultivo de esta relación con esa persona, pues porque es nuestro médico de cabecera, por ejemplo, ¿no? O nuestro dentista, o etcétera.
y a veces ellos no saben la implicación que tiene que no nos quieran dar un comprobante o que nos lo expidan mal, porque para rápido ellos lo llenan, le ponen efectivo y ya arruinaron nuestra estrategia, ¿no? Entonces, vale la pena ir haciendo una relación también de compartir información, ¿no? Entre nosotros, de ser solidarios y apoyarnos. Y si no, cambias al dentista. De plano, ya. Sí, Sí. yo les comparto algo que personalmente me ha funcionado a mí, porque también, pues esto, como bien dice Analicia, pues es una cuestión de irlos también capacitando, porque la mayoría no saben y realmente no son ellos de manera directa normalmente quienes elaboran esto. Y muchas veces las personas que hacen las facturas pues tampoco saben, es que cuando les dejen sus datos fiscales, esto es lo que a mí me ha funcionado, ahí mismo le pongan qué uso debe llevar el comprobante. Por ejemplo, si son servicios dentales, honorarios médicos, honorarios quirúrgicos, este tipo de cosas, o gastos en general, en fin. De esa manera, hacerles mucho hincapié desde que se dejan los datos fiscales a las personas, cuál es el uso que a ustedes les conviene para fines de comprobación fiscal. Ahora, un dato aquí importante que yo he tocado este punto con Analicia en repetidas ocasiones es, en realidad para ellos les da lo mismo. O sea, para ellos van a recibir un ingreso. Yo recibí un ingreso de Jorge, de Amado, de Lourdes, de Analicia, de Albert, o de cualquiera de las personas que está aquí en esta transmisión, en este webinar, pero para nosotros sí genera una diferencia que diga, me están otorgando un comprobante fiscal que sí es deducible y en automático, como mencionaba hace rato Analicia con una de las preguntas que hicieron, en automático ya el SAT lo tiene clasificado, de tal suerte que cuando yo entro al tema de la declaración anual es mucho más fácil, ¿no? Entonces creo que eso puede aportar. Gracias. Ahora, dice Amado, pregunta, ¿aplica el tema de autorregulación? Es decir, si encuentro algo incorrecto de hace 2 años, pero yo no he sido requerido al día de hoy, ¿puedo autorregularme sin tener ningún riesgo? Sí, de hecho, es lo que más te sugiero. Existe un término muy técnico que se llama la autocorrección espontánea, ¿no? Es como, bueno, sí, hice las cosas mal, pero yo solito me di cuenta y yo solito vine y me acusé y corregí y pagué si tenía que pagar o simplemente corregí la presentación de la declaración. Y eso tiene un premio, tiene el premio de que ya no genera multa. Cuando tú, aunque hayas evadido 100 millones de pesos, si tú solito vas y corriges, eso te quita las multas de encima. Que créeme que las multas pueden llegar hasta el 100 y el 150% de la contribución que no pagaste. Entonces, estamos hablando de mucho dinero. Yo amo a los contribuyentes que se autocorrigen. Eso sería lo mejor que puedes hacer. Súper, y ahí les dejamos el término. Sí, Me excelente. encantó, estuvo bueno. Sí. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. Dice, bueno, creo que Lisbeth es más bien una aportación. Lisbeth Ávila dice, se supone que por norma las facturas se guardan 10 a 12 años. Ok. Mencionan por acá, tengo una multa por una declaración realizada fuera de tiempo. El pago debe hacerse en ventanilla, en este caso en la Ciudad de México. Están ahora cerradas las oficinas. ¿Cómo lo manejarán? No, no están cerradas para cobrar. Mala noticia. Ok. Solo para cobrar siguen abiertas. Uh-huh. Ok. Y complementando esta información, habría también medios electrónicos como para hacer estas contribuciones, ¿no, Analicia? Y de hecho hay una línea de captura, te generan una línea de captura y te la cobra cualquier banco. Uh-huh. Ok, perfecto. Pregunta también por acá, Gibran Gómez. Buenas tardes, un gusto saludarles. Con respecto a los créditos hipotecarios, ¿qué régimen fiscal sería el mejor? Ya que como personas físicas con sueldos y salarios o asimilados no aplica. Creo que esto hay que corregirlo, pero bueno, aquí dice esto. En régimen de incorporación fiscal tampoco funciona y si tenemos actividad empresarial, las cargas fiscales varían mucho. ¿Cuál sería el mejor en este caso para que los clientes no se sientan precisamente atemorizados y les sea funcional cambiar su estatus? Quiero suponer que cambiar su estatus se refiere a cambiar de régimen. Ok, mira, bueno, al que bien dices, al RIF no le aplica, pero porque el RIF no hace declaración anual. Por ley no tienen el derecho a hacer declaración anual, los RIFs, que son régimen de incorporación fiscal y que son lo que antes eran los pequeñitos, ¿no? Los pequeños contribuyentes.
¿cuál es de los otros tres que mencionabas, que es salarios, honorarios y asimilados? Todos ellos pueden hacer deducibles sus intereses reales por créditos hipotecarios. Si tú me preguntas cuál es el ideal, la gente piensa que el ideal es salarios. ¿Pero por qué? Porque ya pagó todo su impuesto anticipado a través de la empresa. Entonces ahí sí o sí te regresan el dinero. ¿Pero por qué? Porque Hacienda ya tiene el dinero en su bolsa porque la empresa lo estuvo pagando. Entonces, de todos esos, el RIF es el único que no lo puede hacer deducible, pero porque ese no hace deducible nada que sea deducción personal al no tener el derecho de presentar declaración anual. De todas maneras, si hay alguna otra precisión más puntual, así que sea más personal, al final tenemos por ahí un regalito para esas cosas que no vayan a quedar volando esas dudas, ¿vale? Súper, muchas gracias. Y creo que, salvo equivocarme, pero este es como mi pensamiento, finalmente el régimen de incorporación fiscal fue como una estrategia bastante interesante del SAT de cómo le hacemos para captar a más contribuyentes y simplemente diciéndoles, bueno, mira, tú ven, regístrate, no te vamos a cobrar impuestos durante todo el primer año y posteriormente vas a ir pagando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Siempre esto es como yo lo veo y se los comparto por si les funciona, para mí es como una balanza, ¿no? Y esta balanza es, hay cosas que vas a poder hacer deducibles, pero también tienes que pagar impuestos, ¿no? Es como un equilibrio. Entonces, en el caso del régimen de incorporación fiscal es, yo SAT, bueno, no yo, sino el SAT, en realidad la figura de SAT, sí, luego aquí me van a empezar a ver mal, dicen, bueno, te otorgamos el beneficio de entrar al régimen de incorporación fiscal en donde vas a tener todos estos beneficios, pero entonces tampoco vas a tener el beneficio de la declaración anual y por ende, hilando con la pregunta que nos hacían, pues no vas a poder hacer deducibles los gastos con respecto a los créditos hipotecarios. Es correcto. Perfecto, entonces sigo leyendo otras preguntas. Dicen por acá, mencionaron en alguna rueda de prensa que una vez presentada la declaración, si tienes saldo a favor, la devolución sería en 3 a 4 días hábiles. Me parece una pregunta extraordinaria, Sí. Amado. Muchas gracias por participar. Y creo que vale la pena mencionar, Analicia, cómo era antes y después de este comunicado de prensa, cómo aplicaría ahora, si aplica, no aplica o cómo es. Sí, mira, el compromiso de la autoridad es agilizar las devoluciones. Antes, yo les había comentado que por ahí de inicios de mayo, mediados de mayo, ya estaban depositando. Quiere decir que se tardaban unos 15 días en empezar a depositar. Si ahora el compromiso es depositar en 3 días, me parece súper bien, ya que no hicieron ninguna prórroga y todo, bueno, mínimo que agilicen las devoluciones. Porque las devoluciones hay dos. Hay una que es la que se considera automática, que es cuando efectivamente todo lo que estás presentándole al SAT está sustentado, el SAT lo tiene correspondido y entonces de inmediato te hacen tu devolución, tu depósito. Es correcto que llegue más rápido, me parece muy bien de la autoridad. Y la otra, el otro tipo de devolución sería la devolución manual, ¿no? Que nosotros tenemos así los contadores, porque ahí tenemos que armar todo el expediente, armar las carpetas, presentarle uno por uno los comprobantes a la autoridad, y eso nos puede tomar a veces meses. Y bueno, de eso estamos hablando. Nada más estamos hablando, ahí el SAT se está comprometiendo a que tus devoluciones automáticas se realicen en su pago, que sea dentro de los 5 días. Eso está perfecto. Lo que hacían antes era pues 15 días, entonces tampoco que nos estén ayudando mucho, pero se agradece. Perfecto, Alicia, muchas gracias. Preguntan también por acá, Rafa, de Ecotravel, la agencia de viajes. En el caso de nosotros, dice, hay clientes que no nos piden factura, quizá no las necesitan. ¿Hasta qué monto es permitido utilizar esta venta de mostrador? No hay monto, no hay límite. Tú podrías incluso en un mes solamente hacer una factura global que fuera público en general, toda tu venta del mes, no hay límite, es abierto.
Ok, perfecto. Confiamos en que estamos contestando todas las preguntas. Si por alguna razón me salté alguna, pues les pido por favor que la vuelvan a escribir y con gusto damos respuesta. Ahora, Perfecto. hay más cositas que nos querías compartir, ¿no, Ana Alicia? Sí, sí. Hay una recomendación que les quiero hacer que tiene que ver con, ahorita, supongamos que vamos a presentar la declaración anual. ¿Qué sería para mí lo ideal? Que tengas a la mano todos tus estados de cuenta, todos tus estados de cuenta. Es decir, tarjetas de crédito, una cuenta que me abrió mi mamá de ahorro, todas las tienen a mi nombre, juegan para hacer mi declaración anual. Y eso se los comento solamente porque está el tema de la discrepancia fiscal. La verdad es que yo me la he pasado ya años diciéndole a las personas, cuidado con generar discrepancia fiscal, que aunque se oiga así muy técnico y todo, no es más que si tus gastos son mayores que tus ingresos, esto como de no me cuadra se llama discrepancia fiscal. Entonces, si caes en ese supuesto, la verdad es que eso sí provoca muchísimos problemas. Te sugiero que lo pongas porque de veras, he tenido casos a personas que les han llegado revisiones porque, por ejemplo, tenían un depósito no declarado de 50,000 pesos, ¿no? Y decía la autoridad que habían omitido el pago de ese impuesto, pero mi clienta decía, es que me devolvieron un préstamo, o sea, yo había prestado hace 2 o 3 años a un familiar y me lo depositó porque me lo está devolviendo. Ah, pero no lo informaste en la declaración anual, se considera ingreso omitido y te quieren cobrar por él. Entonces, solo yo les sugiero, como todos estos datos son solo informativos, por ejemplo, préstamos, premios, donativos, son informativos, no te van a quitar nada y sí te pueden evitar muchos problemas de una vez ponerlos en la declaración. No se diga si vendiste una casa, ¿no? O sea, si vendiste algún bien que, no sé, fueron 500, 600 mil pesos y no lo reportas, te lo van a querer cobrar como si fuera un ingreso por tu actividad. Entonces, lo único que yo les ponía ahí es, por favor, revisa todos tus estados de cuenta de todas tus cuentas. Y lo último, así para pasar digamos que el cierre de esta presentación sería 5 personas que sí o sí tienen que salir ahorita, así cerrando el webinar, tienen que ir a hacer su declaración anual. 1, si estás pagando crédito hipotecario, y ya platicamos extensamente por qué. 2, si vendiste una casa habitación, de veras, a mucha gente que vende sus casas se les olvida porque dicen, si yo ya pagué mis impuestos con el notario, ¿no? Que no se supone que el comprador pagó y demás. Sí, pero tú tienes la obligación de hacer declaración anual. Entonces, si durante el ejercicio del año pasado vendiste algún bien, por favor, haz lo necesario para presentar ahorita durante el mes de abril tu declaración anual. 3, si ganas más de 400,000 pesos anuales a través de salarios, por supuesto que hazla, aprovecha porque vas a tener una devolución sí o sí. 4, si pagas colegiaturas. Y yo diría ahí, si tienes hijos en general, porque es el pediatra, la colegiatura, el seguro de gastos médicos, o sea, son muchas cosas que tienen que ver con tener un bebé. Entonces, te sugiero que si tienes hijos, revises cómo hacer tu declaración anual, llámale a tu contador de confianza y hazla. Y 5, si quieres recuperar ese dinero de tus impuestos, pues para hacer algo más expansivo, ¿no? Ese dinero cuando te regresa a ti, tienes que considerar que ese es dinero sagrado, que ya estaba perdido, que el SAT ya te lo había retenido, ya te lo habían quitado. Si haces que regrese ese dinero a través de una estrategia, o sea, es el dinero más sagrado que puede regresar a tu vida. Entonces, considera hacer algo súper expansivo, en serio, iniciar un negocio, hacer una inversión, cualquier inversión que te permita crear libertad financiera. De verdad, tengo casos de clientes que solamente trabajando sus devoluciones de impuestos han logrado establecer negocios o fuentes distintas de ingresos, ¿no? O sea, yo sé que a lo mejor dices, pues, ¿cuánto me pueden devolver? Bueno, yo he visto devoluciones de 80,000 pesos. ¿Qué podrías hacer con 80,000 pesos? Y si tus ingresos no dan a que tu devolución sea de 80,000 pesos, no me digas que no se puede hacer algo con 5, con 3,000 pesos. O sea, es dinero de veras rescatado
de las garras del SAT, por favor haz algo muy expansivo con él, algo que deje a futuro tu libertad financiera. Les comparto ahí un caso, tengo un cliente que con lo que recibe de devolución de impuestos, adelanta su crédito hipotecario. Entonces, vuelve a generar muchos intereses reales pagados porque adelanta capital y entonces vuelve a deducir esos intereses pagados y vuelve a recibir devolución de impuestos. Entonces, esto es un círculo virtuoso, maravilloso, que genera libertad financiera. De hecho, es una de las cosas por las que yo más me he dedicado a hacer campaña por devolución de impuestos, porque verdaderamente puede cambiarle la vida a las personas cuando lo utilizan para algo expansivo. Si cuando te llega ese dinero lo utilizas para generar deuda, para endeudarte con un carro, con algo nuevo, no sé qué, para irte de compras, pues no hace mayor, no tiene mayor ventaja que recibas ese dinero. Pero si de verdad ese dinero lo dispones para algo expansivo que te genere libertad financiera, ese dinero te puede cambiar la vida. Con eso creo que Sí, terminé mi material. muchas gracias, Annalisa. Y aquí nos están haciendo un par de preguntas. La primera es, y bueno, creo que yo tengo otra, o más bien hacer una aportación. La pregunta es, Claro. para las personas que ya están pensionadas al día de hoy y que ya están recibiendo un ingreso, pues que finalmente siguen recibiendo un ingreso, la pregunta es, ¿tienen que seguir haciendo declaración o ya no tienen que seguir haciendo declaración? Porque habrá personas pensionadas que tengan ahorita 50, 55, 60 o evidentemente a futuro 65 años o más. Sí, la obligación de hacer tu declaración y por lo tanto el derecho de hacerla va a detenerse hasta el día que la persona fallece. Modalidad más de una percepción de ingresos, porque puede continuar con otras actividades económicas, ¿no? O sea, puede seguir teniendo un negocio, puede seguir recibiendo intereses de sus inversiones, o sea, sí puede seguir presentando sus declaraciones anuales, puede y tal vez debe. Ok, para ser más específicos con base en lo que has mencionado, supongamos que sea una persona que por su jubilación está recibiendo realmente una cantidad importante de ingresos, digo importante comparado con la mayoría de los pensionados, y que en el total en el ingreso anual sobrepase los 400,000 pesos. ¿Esa persona jubilada o pensionada estaría obligada a generar declaración anual? Sí, le conviene presentarla, aunque el dato solo es informativo, porque caería en el rubro de pensiones, que son otros ingresos. Solamente Ok. datos informativos si es que no tuvo otros ingresos de actividad empresarial. Ok, perfecto. Bien, dicen por acá otra pregunta, la voy a leer. Dice Brian Gómez, hola, tengo registrado en 2009 casi ingreso por 400,000 pesos. A la hora de hacer mi declaración, me queda un monto a pagarle yo al SAT. ¿Cómo puedo revisar esto? Bueno, toda esta estrategia de devoluciones de impuestos están basadas en una suposición de que nuestras empresas pagaron nuestros impuestos, porque ese es el deber ser, ¿no? Porque si cada quien hace su tarea, la empresa ya hizo su tarea de pagarnos, retenernos y pagar al SAT, y ellos presentaron su declaración en marzo, acaban de terminar su periodo de presentación de declaraciones anuales, las personas morales. Tal vez lo que está sucediendo es que la empresa no haya pagado, digo, solamente son supuestos, ¿eh? Habría que ver el caso en particular, pero bueno, puede ser que la empresa haya retenido mal, que no se hayan usado las tablas correctas para hacer la retención y que hayan retenido de menos, que hayan retenido pero que no hayan pagado al SAT, o incluso que no estés en una nómina. Entonces, si ese es el caso, vale la pena estudiar un poquito más cómo hacer la declaración y sí averiguar quién debió haber pagado y en qué momento se puede hacer una corrección antes de que presentes la declaración y ya te quedes con ese impuesto a pagar. Espero esto ayude, porque sí es un tema delicado. En el deber ser no tiene por qué haber saldos a cargo de la
persona física. Claro. Y dice Brian, ok, muchas gracias, creo que sí contestamos. Entonces, para aclarar, y creo que este es un tema también relevante, sobre todo para las personas que están trabajando por el régimen de empleo como colaboradores para una organización, de pronto ellos hacen sus cuentas y dicen, oye, Analicia, fíjate que a mí, pues en realidad me depositan, vamos a suponer, ya en mi cuenta bancaria 30,000 pesos al mes. Entonces, cuando yo hago la cuenta, pues realmente no rebaso los 400,000, por lo tanto no estoy obligada. Ujú. Eh, Sin embargo, esto es parcialmente cierto porque en realidad este rubro de ingreso total acumulado, ¿qué cosas considera? ¿Nos puedes platicar? Sí, claro que sí. Mira, también ahí entraríamos en todo un mecanismo para determinar cómo son las bases para aplicar el impuesto. Hay conceptos que son grabados y hay conceptos que son exentos, también hablando de salarios, ¿no? Entonces, cuando la empresa te entrega o te entregaba hace unos años, estaban obligadas a entregarte una constancia de retenciones o incluso tu recibo quincenal, viene todo el desglose. ¿Qué es lo que grabó para impuestos? ¿Qué es lo que estuvo exento? Porque también tienen estímulos fiscales los salarios. Por ejemplo, de 1 a 3 salarios mínimos tienen un estímulo fiscal que se llama crédito al salario. Entonces ellos, en lugar de descontarles impuesto, les dan un apoyo por crédito al salario. Entraríamos en muchas cosas técnicas, pero básicamente lo que te tienes que acordar es que si tu ingreso grabado sería como la base que sirvió para que la empresa calcule todos los demás impuestos. No es lo que recibes en tu cuenta, porque como el ejemplo que pones, a lo mejor estoy recibiendo 30,000 pesos en la cuenta, pero mi ingreso grabado, que es la base de donde partieron para determinar esos 30,000, a lo mejor fue 40,000. Y entonces 40,000 a lo mejor ya rebasa, ¿no? El tema es que en tu recibo tú vayas viendo para que vayas siendo consciente cómo se va formando esta bolsa de impuesto a favor. Tú vas viendo que lo que es más importante de ver es el rubro que diga retención de ISR o ISPT, que se llama impuesto sobre el producto del trabajo. Le mal llamamos ISR, pero el ISR es el impuesto sobre la renta, que sería renta es utilidad. Entonces, bueno, no los quiero hacer más bolas. ISR o descuento por ISPT, ese es el único que tienes que ir viendo. La base gravable cuenta todo lo que estás ganando y la base exenta descuenta ciertos conceptos. Por ejemplo, una parte de las horas extras son exentas, una parte del aguinaldo es exento, una parte de la prima vacacional, una parte de los premios. Entonces van quitando como pedacitos y eso ayuda a que luego la base del impuesto quede menor, pero es un tema muy técnico. Si tengo que decirte una recomendación, solamente te sugiero que te vayas al tema de lo que te están reteniendo. Vas a encontrar dos retenciones. Una retención es por ISR o ISPT y la otra es por IMSS. Y bueno, a lo mejor hay otras, pero hay que analizar qué es lo que te están reteniendo. Perfecto, muchas gracias, Ana Alicia. Pues ya creo que al momento ya no hay más preguntas. Nada ¿Okay? más está viendo algunos agradecimientos. Muchas gracias por esta transmisión y preguntan si es posible tener la información para volver a escuchar y compartir con más gente. Y lo que yo les compartía es, sí, vamos a buscar una manera en que esto les llegue también a otras personas. Una manera sencilla para identificarlos, pues es que nos manden un correo a info@congruenti.mx o nos hagan algún comentario ahí en nuestras redes sociales, que ahorita les pongo la liga directa y por ahí también los estaremos informando. Dice Mario Ramos, gracias. Analicia, pues recuerdo que tú tenías por ahí, mencionaste al inicio de la transmisión, no se me olvida que ibas a dar un regalito. Sí, muchas gracias. Mira, yo la verdad es que creo que todos somos únicos también para nuestra estrategia fiscal y lo que no quisiera es que se quedara algo pendiente que no lograron preguntar o que en su momento cuando escuchamos todo esto de golpe, pues no sabemos si estamos en la situación o no. Entonces, yo les quiero regalar unas, bueno, si tú me lo permites,
yo quisiera hacer unas sesiones con las personas que así lo pidan en tu correo para ahondar en sus propios temas y tratar de hacer una asesoría express de lo que ahorita pueden hacer todavía para su declaración abril 2020. ¿Por qué? Porque todo lo que les platiqué puede ser que les sirva como preventivo, como estrategia para el siguiente cierre, ¿no? O sea, para 2020 y la que estaremos presentando en 2021. Pero sí me gustaría regalar esto porque creo que este es un momento de solidarizarnos y si hay algo que yo pueda hacer todavía para compartir conocimiento y se presenten las declaraciones lo mejor posible, estas que ya tenemos encima, pues yo encantada. Entonces, asesorías express para ver algún tema que les haya quedado duda, con todo gusto, si tú me lo permites, Albert. No, pues por favor, adelante, creo que es algo muy valioso. Me encantó la palabra de solidarizarnos. Yo también siempre regalo muchas sesiones, la gente que más nos sigue ahí en redes o que nos conoce, regalamos siempre muchas sesiones de asesoría, porque realmente estamos comprometidos con otorgar información muy valiosa que la gente le sea de utilidad y que con base en eso tomen mejores decisiones. Y cuando se trata de temas de dinero, pues más aún. Entonces, Claro. muchas gracias por este regalo, Ana Alicia. Entonces, para todas las personas que nos sigan en redes sociales, pues ahí nos pueden dejar un comentario ya sea en privado, o subimos la liga del evento, lo pueden hacer dentro del evento también y entonces nos comprometemos con muchísimo gusto a buscar esa información o también si nos lo pueden hacer llegar por correo electrónico, adelante. Si les es más fácil por WhatsApp, pues se los dejamos aquí, es el 55 2106 7755. Nada más escríbanos ahí que pues obviamente vieron la transmisión y que quieren tener la asesoría o la sesión de regalo con Ana Alicia y con muchísimo gusto nosotros los canalizamos. Dice por acá Tania Hernández, muchas gracias, muy valiosa la información. David Martínez, muchas gracias, gracias por todo. Gerardo García, gracias, gracias. Pues al contrario, gracias a ustedes porque realmente tanto Ana Alicia como yo pues pensamos esto como un beneficio para otorgarles a ustedes y que en esta época en donde muchas personas están viendo de dónde también sacar más recursos, definitivamente una muy buena alternativa es el SAT y que muy poca gente realmente lo aprovecha. Entonces, ahorita todavía hay tiempo para la declaración, ahora sí, que de todo lo que pasó en el año 2019, que empezó de enero a diciembre de 2019, pero también es un extraordinario momento para empezar a tomar cartas en el asunto para toda la planeación fiscal de este año. Dice, muchas gracias por acá, Ana. Lourdes, muchas gracias. En fin, ¿no? Gracias, gracias, gracias a todos. Y con mucho gusto atendiendo los comentarios, pues vamos a buscar una manera de hacerles llegar esta información. Ya les pusimos por acá la liga a nuestras redes sociales. Y entonces, si nos siguen por ahí, ahí mismo se van a enterar con mucho gusto. Pues, Ana Alicia, muchas gracias por tu tiempo. Que la verdad me encantó que al inicio hayas dicho casi que como Vicente Fernández, si ustedes siguen preguntando, yo sigo respondiendo y de aquí no nos vamos hasta terminar esto. Entonces, creo que será algo muy positivo para todos. Pues muchas Perfecto. gracias a todos, tengan una extraordinaria tarde y pues sigan dejándonos comentarios con mucho gusto en redes sociales, en el WhatsApp que les di, 55 21 06 7755 o en nuestro correo electrónico info@congruenti.mx. ¿Sale? Nos vemos. Bye. Muchas gracias. Bye. Hagan estrategia.